Mi familia me abandonó en una gasolinera del desierto a 1900 kilómetros de casa. Luego se fueron riendo. Caminé hasta un refugio, aprendí a soldar y me casé sin ellos. 7 años después aparecieron rogando dinero. Así que les entregué un cheque y cerré la puerta. Pero déjenme retroceder un poco para que entiendan cómo llegué a ese punto. Tenía 23 años cuando me dejaron ahí, en medio de la nada, con nada más que mi mochila y la ropa que llevaba puesta. Era julio y estábamos en un viaje familiar supuestamente para celebrar el cumpleaños número 60 de mi padre. Toda la familia junta en la camioneta, atravesando estados, parando en hoteles baratos y comiendo en restaurantes de carretera. Mi hermano Rodrigo conducía. Tenía 29 años y acababa de ser ascendido a gerente regional en una empresa de seguros. Se sentía muy orgulloso de eso y lo mencionaba cada 30 minutos. Su esposa Paloma iba de copiloto, revisando su teléfono constantemente y quejándose del calor. Mis padres iban en el asiento de atrás. Mi madre, Aurora, miraba por la ventana en silencio como siempre hacía. Mi padre, Ernesto, contaba historias que todos ya habíamos escuchado 1000 veces. Y yo estaba apretada en la tercera fila entre maletas, bolsas de comida y una hielera que goteaba agua fría sobre mi pie izquierdo cada vez que el hielo se derretía. No me habían preguntado si quería ir. Simplemente asumieron que iría porque, según mi madre, era lo que hacía la familia. Habíamos estado en la carretera durante 3 días. 3 días de conversaciones incómodas, de parar cada 2 horas porque mi padre necesitaba estirar las piernas, de escuchar a Paloma quejarse de todo, desde la música hasta la temperatura del aire acondicionado. Yo había tratado de leer, de escuchar música con mis audífonos, de dormir, cualquier cosa para hacer el tiempo más tolerable. Ese día habíamos salido del hotel a las 6 de la mañana. Rodrigo quería aprovechar las horas frescas de la mañana antes de que el calor del desierto se volviera insoportable. Pero ya para las 10 de la mañana, el sol golpeaba el parabrisas con una intensidad que hacía que el aire acondicionado de la camioneta trabajara al máximo. Pasamos letreros que indicaban pueblos pequeños, estaciones de servicio cada 50 kilómetros, advertencias sobre el calor extremo. El paisaje era monótono, casi hipnótico. Arena, arbustos secos, montañas en la distancia que parecían temblar bajo el calor. Fue Rodrigo quien sugirió parar en aquella gasolinera específica. No había nada especial en ella. Era como todas las demás que habíamos visto. Un edificio bajo de cemento con 2 bombas de gasolina, un letrero descolorido y un baño que probablemente llevaba años sin una limpieza profunda. «Necesito gasolina», anunció Rodrigo. «Y todos podemos aprovechar para ir al baño». La camioneta se detuvo junto a una de las bombas. El calor me golpeó en la cara cuando abrí la puerta. 42 grados. Según el termómetro digital que parpadeaba en el letrero de la gasolinera. El aire era tan seco que sentía cómo me quemaba la garganta con cada respiración. Tomé mi mochila por instinto. Siempre la llevaba conmigo porque Paloma tenía la costumbre de revisar mis cosas cuando yo no estaba mirando. Dentro tenía mi billetera con $53, mi identificación, un cepillo de dientes, algunos dulces y un libro que estaba tratando de terminar desde hacía semanas. El baño estaba al lado del edificio principal. Era exactamente tan horrible como esperaba. Azulejos sucios, un espejo rayado, un lavabo con una grieta. Hice lo que tenía que hacer rápidamente. Lavé mis manos con el jabón aguado que salía del dispensador y salí de nuevo al calor sofocante. Caminé alrededor del edificio esperando ver la camioneta. Rodrigo probablemente había terminado de cargar gasolina. Tal vez se había movido a la sombra mientras esperaba a que todos regresaran. Pero no había camioneta. Caminé más rápido, revisando el otro lado del edificio. Nada. El estacionamiento estaba vacío excepto por 2 camiones de carga estacionados bajo un árbol seco. Mi corazón empezó a latir más rápido. Saqué mi teléfono. Sin señal. Por supuesto que no había señal. Estábamos en medio del desierto. ¿Buscas a tu familia?, preguntó una voz detrás de mí. Me volteé. Era el empleado de la gasolinera. Un hombre mayor, probablemente 70 años, con una camisa a cuadros descolorida y un sombrero de vaquero que había visto mejores días. Sus ojos eran amables, pero había algo en su expresión que me hizo sentir un nudo en el estómago. Sí, dije, tratando de sonar calmada. Una camioneta plateada. Estaban cargando gasolina hace unos minutos. Se fueron, dijo simplemente. Vi cuando aceleraron hacia la autopista hace como 5 minutos. Iban rápido. Las palabras tardaron un momento en registrarse en mi cerebro. No, deben estar dándome una vuelta o algo así. Van a regresar. El hombre me miró de una manera que no pude descifrar. No era lástima exactamente. Era más como reconocimiento, como si hubiera visto esta situación antes. Seguro, hija, dijo finalmente. Puedes esperarlos adentro, donde hay aire acondicionado si quieres. Pero yo me quedé afuera, bajo el sol brutal,
mirando la carretera vacía, convenciéndome de que en cualquier momento vería la camioneta plateada regresar. Esto era una broma. Tenía que ser una broma. Mi familia no me abandonaría en medio del desierto. Éramos familia. Pasaron 10 minutos, 20, 30. El sudor me corría por la espalda. Mi camiseta se pegaba a mi piel. La boca se me secó hasta que cada vez que tragaba sentía como si tuviera arena en la garganta. Y lentamente, muy lentamente, la verdad empezó a asentarse sobre mí como un peso insoportable. No iban a regresar. A los 45 minutos entré a la gasolinera. El aire acondicionado era tan intenso que me hizo temblar. El empleado estaba detrás del mostrador organizando cigarrillos. Cuando me vio, me ofreció una botella de agua sin decir nada. La tomé con manos que temblaban tanto que casi la dejó caer. ¿Tienes un teléfono que pueda usar? Le pregunté después de beber la mitad de la botella de un solo trago. Me pasó un teléfono fijo que estaba en el mostrador. Uno de esos modelos antiguos con el cable enrollado. Marqué el número de Rodrigo con dedos torpes. Sonó una vez, 2 veces, 3 veces. Estaba a punto de colgar cuando contestó. ¿Hola? Su voz sonaba alegre, casi festiva, como si no tuviera una sola preocupación en el mundo. Rodrigo, ¿dónde están? Me dejaron. Hubo una pausa. Escuché voces en el fondo. Risas. La voz de Paloma diciendo algo que no pude entender. Ah, sí, sobre eso. Rodrigo suspiró como si estuviera explicándole algo obvio a un niño pequeño. Decidimos que ya es hora de que aprendas a valerte por ti misma, Renata. Mis piernas casi cedieron debajo de mí. ¿Qué? Tienes 23 años y todavía vives con mamá y papá. No tienes trabajo real, no aportas nada a la familia. Mamá y papá están cansados de mantenerte. Estoy estudiando, dije, aunque mi voz salió apenas como un susurro. Estoy en la universidad. Llevas 5 años en la universidad y todavía no te gradúas. Cambiaste de carrera 3 veces. Estás desperdiciando el dinero de papá. Su tono era casual, como si estuviera comentando sobre el clima. Esto es por tu bien. Necesitas madurar. Rodrigo, estoy en medio del desierto. No tengo dinero. No tengo coche. ¿Cómo se supone que eres inteligente cuando quieres serlo? Ya se te ocurrirá algo. Suerte. Y colgó. Me quedé ahí parada, con el teléfono muerto en la mano. Mientras mi cerebro trataba de procesar lo que acababa de pasar, volví a marcar. El teléfono de Rodrigo fue directo al buzón de voz. Llamé a mi madre, lo mismo. A mi padre, nada. Llamé 15 veces en las siguientes 2 horas. Nadie contestó. Nadie. El empleado de la gasolinera, que me dijo que se llamaba Horacio, me dejó usar el teléfono cuantas veces quisiera. Me trajo otra botella de agua. Me ofreció un sándwich que rechacé porque sentía que si comía algo iba a vomitar. Hija, dijo finalmente, con una amabilidad que me hizo querer llorar. No creo que vayan a contestar. Tenía razón, lo sabía, pero admitirlo en voz alta significaba aceptar la realidad de mi situación. Estaba abandonada. Mi familia me había dejado en medio del desierto sin dinero, sin transporte, sin nada. Horacio fue quien me sugirió caminar hasta el pueblo más cercano. Hay un refugio para mujeres ahí. Está a unos 3 kilómetros por la carretera. La mujer que lo dirige se llama Miriam. Es buena gente. Si alguien puede ayudarte, es ella. No tenía otra opción. Le agradecí a Horacio. Tomé mi mochila y salí de nuevo al calor abrasador del desierto. La caminata fue una de las cosas más difíciles que he hecho en mi vida. El sol me golpeaba sin piedad. El asfalto irradiaba calor desde abajo. Mis tenis viejos, que ya estaban gastados antes del viaje, me destrozaban los pies. Podía sentir cómo se formaban las ampollas con cada paso, pero con cada paso también sentía algo más. Algo frío y duro que se asentaba en mi pecho. Era rabia, sí, pero también era claridad. Mi familia me había abandonado. Las personas que se suponía que debían amarme, protegerme, cuidarme, me habían dejado tirada como basura en medio de la nada, y estaban riendo mientras lo hacían. Esa rabia fue lo que me mantuvo caminando. Cada vez que quería detenerme, cada vez que sentía que no podía dar un paso más, pensaba en las risas que había escuchado en el fondo cuando hablé con Rodrigo. Pensaba en la frialdad en su voz, en cómo ni siquiera mi madre había tenido las agallas de hablar conmigo directamente. Tardé 2 horas y media en llegar al pueblo. Para cuando vi el letrero que decía Refugio Esperanza Nueva, estaba al borde del colapso. Mis labios estaban agrietados. Mi piel ardía por la quemadura del sol. Los pies me sangraban dentro de los zapatos. Toqué la puerta con lo que me quedaba de fuerza. Una mujer de unos 50 años abrió. Tenía el cabello completamente gris, recogido en una trenza larga, y ojos que parecían poder ver directamente a través de ti, pero no de una manera amenazante, de una manera que te hacía sentir vista, entendida. ¿Necesitas ayuda?, preguntó sin preliminares. Y por primera vez desde
desde que me dejaron en esa gasolinera, dejé que las lágrimas cayeran. Doña Miriam me recibió sin hacer preguntas. Me llevó adentro, donde el aire acondicionado era un alivio inmediato. Me dio agua fría, me curó las ampollas de los pies y me mostró una cama en un cuarto que compartía con otras 3 mujeres. Puedes quedarte el tiempo que necesites, dijo simplemente. Aquí todas estamos reconstruyéndonos. Las primeras semanas en el refugio fueron las más difíciles de mi vida, no solo física, sino emocionalmente. Cada noche me acostaba preguntándome cómo había llegado a ese punto. Revisaba mi teléfono aunque sabía que no habría mensajes. Llamé a mi familia exactamente 37 veces más en esas primeras 2 semanas. Nadie contestó, ni una sola vez. Finalmente dejé de llamar. No porque dejara de doler, sino porque entendí algo fundamental. Mi familia me había abandonado deliberadamente. Esto no fue un accidente. No fue un malentendido. Fue una decisión calculada para deshacerse de mí. El refugio tenía reglas estrictas. Todas teníamos que contribuir con el trabajo, limpieza, cocina, mantenimiento. Yo me ofrecí para todo. Necesitaba mantenerme ocupada porque cuando mi mente estaba quieta, los pensamientos oscuros llegaban. Fue doña Miriam quien me conectó con Enrique del taller de soldadura. Necesita ayuda en la oficina, me dijo. No paga mucho, pero es trabajo honesto. Llegué al taller un lunes por la mañana. Era un edificio de metal corrugado en las afueras del pueblo. Dentro hacía un calor infernal, a pesar de los ventiladores industriales que giraban en el techo. 3 hombres trabajaban en diferentes proyectos. Las chispas volaban. El olor a metal quemado llenaba el aire. Enrique era un hombre de unos 50 años, con manos como piedras y ojos que evaluaban todo. Doña Miriam dice que necesitas trabajo. Sí, señor. ¿Sabes llevar cuentas? Tomé clases de contabilidad en la universidad. Enrique asintió. Te pago $10 la hora, 4 horas al día para empezar. Si funciona, aumentamos las horas. Acepté inmediatamente. $40 al día no era mucho, pero era mío, ganado con mi esfuerzo. Pero al segundo día, Enrique cambió los planes. La chica que llevaba las cuentas regresó. No necesito ayuda en la oficina. Sentí mi estómago caer. Entiendo. Pero necesito ayuda aquí, señaló el taller. ¿Quieres aprender a soldar? Miré las máscaras protectoras, las antorchas, el metal brillante. Era peligroso. Era difícil. Era perfecto. Sí, dije. Quiero aprender. Enrique resultó ser un maestro estricto pero justo. Me enseñó cada técnica desde cero. Cómo sostener la antorcha, cómo mover la mano en ángulos precisos, cómo leer el metal cuando cambiaba de color. Las primeras semanas mis soldaduras eran horribles, débiles, irregulares, feas. Otra vez, decía Enrique simplemente. Y yo lo hacía otra vez, y otra, y otra. Descubrí que tenía un talento natural para eso. Mis manos, que siempre habían sido torpes con cosas delicadas, eran precisas con el fuego y el metal. Podía ver patrones que otros no veían. Podía anticipar cómo se comportaría el metal bajo el calor. Después de 3 meses, Enrique me subió el sueldo a $15 la hora. Después de 6 meses, a 20. No solo estaba aprendiendo un oficio, estaba descubriendo que era buena en algo, realmente buena. Una noche, mientras cenaba en el refugio, una de las otras mujeres me preguntó por qué no había intentado contactar a mi familia. Lo hice, respondí, 37 veces. Y nadie contestó. La mujer asintió con entendimiento. Ella había escapado de un esposo abusivo. A veces la familia que elegimos es mejor que la que nos tocó. Tenía razón. Con el tiempo empecé a ahorrar dinero. No mucho, pero algo. $50 aquí, 100 allá. Doña Miriam cobraba muy poco por la habitación y la comida. Decía que su refugio se sostenía con donaciones y que nosotras solo pagábamos lo que podíamos. Al año de llegar al pueblo había ahorrado $1,200, suficiente para rentar un cuarto pequeño sobre la panadería local. Era diminuto. Apenas cabía una cama y un tocador, pero era mío, mi espacio, mi independencia. La dueña de la panadería se llamaba Celeste. Era una mujer de 60 y tantos años que hacía el mejor pan dulce que había probado en mi vida. Cuando le conté mi historia, algo simplificado, me ofreció el cuarto por $200 al mes. Normalmente cobro 300. Dijo, pero me caes bien, y me gusta ayudar a las mujeres que se ayudan a sí mismas. Fue en la panadería donde conocí a Teodoro. Entraba cada mañana a comprar café y un pan antes de ir a su trabajo en una empresa de construcción. Era callado, educado, con manos tan trabajadas como las mías. Empezamos a hablar. Conversaciones pequeñas al principio. El clima, el trabajo, nada profundo. Pero con el tiempo las conversaciones se hicieron más largas. Descubrí que Teodoro había perdido a su esposa 2 años atrás. Cáncer, no tenían hijos. Estaba solo. ¿Y tu familia?, me preguntó un día. No tengo familia, respondí sin emoción. Todos tienen familia. Yo no. Ellos se aseguraron de eso. Teodoro no presionó. Entendió que había cosas de las que no quería hablar. Pasaron 2 años desde el abandono. 2 años en los que no recibí ni una llamada, ni un mensaje. Nada de mi familia. En ese tiempo me convertí en una soldadora certificada. Enrique me dio trabajo de tiempo completo. Ganaba $35 la hora. Mucho más de lo que jamás había ganado en mi vida. Teodoro y yo empezamos a salir.
No fue dramático ni apasionado, fue cómodo, seguro. Él entendía el trabajo duro porque él también lo vivía. No hacía promesas que no podía cumplir. No me presionaba para compartir cosas que no estaba lista para compartir. Una noche, después de cenar en el único restaurante decente del pueblo, Teodoro me preguntó si quería casarme con él. No es muy romántico, admitió, pero creo que seríamos buenos juntos. Los dos sabemos lo que es estar solos. Los dos sabemos trabajar. Creo que podríamos construir algo bueno. Tenía razón. No era amor de película, pero era real. Era sólido. Sí, dije, quiero casarme contigo. Nos casamos 3 meses después en el juzgado del pueblo. Doña Miriam fue mi testigo. Enrique fue el de Teodoro. Celeste hizo el pastel. Fueron exactamente 10 personas en total en una comida después de la ceremonia. No invité a mi familia. No porque quisiera lastimarlos, sino porque simplemente ya no eran parte de mi vida. Habían tomado esa decisión por mí 2 años atrás en aquella gasolinera del desierto. La vida con Teodoro era tranquila. Trabajábamos duro durante el día y en las noches cocinábamos juntos, veíamos televisión, hablábamos sobre proyectos futuros. Ahorramos dinero para comprar una casa pequeña en las afueras del pueblo. 3 habitaciones, un jardín, nada lujoso pero nuestro. Fueron los mejores años de mi vida. No porque fueran emocionantes, sino porque eran míos, construidos con mi esfuerzo, ganados con mi trabajo. Nadie podía quitármelos. 5 años después del abandono recibí la primera llamada. Era un número desconocido, pero con el código de área de mi ciudad natal. Contesté por curiosidad. ¿Renata? Era la voz de mi madre. Sonaba mayor, cansada. ¿Quién habla? Soy tu mamá. Me quedé callada. Teodoro me miró desde la cocina con preocupación. Necesitamos hablar contigo sobre algo importante, continuó mi madre. Tu papá está enfermo. Necesita una cirugía y... Colgué. El teléfono volvió a sonar. No contesté. Siguió sonando durante los siguientes 3 días. Llamadas de mi madre, de mi padre, incluso de Rodrigo. No contesté ninguna. Finalmente dejaron un mensaje de voz. Era Rodrigo. Renata, sé que estás enojada. Tienes derecho, pero papá está muy enfermo. Necesita una cirugía de corazón que cuesta $50,000 y no tenemos ese dinero. Por favor, llámanos. Borré el mensaje. Teodoro me preguntó si quería hablar sobre eso. Le conté todo. La gasolinera, el abandono, las 37 llamadas sin respuesta, los 5 años de silencio total. Y ahora esto. ¿Qué vas a hacer?, preguntó. Nada. Absolutamente nada. Pero las llamadas no pararon. Ahora también me escribían mensajes de texto. Mi madre rogando, mi padre diciendo que se arrepentía, Rodrigo argumentando que la familia era la familia sin importar qué. La que más me sorprendió fue de Paloma. Renata, sé que no nos llevamos bien, pero esto es diferente. Tu papá puede morir. ¿De verdad vas a dejarlo morir por orgullo? Respondí exactamente una vez. No es orgullo, es consecuencia. Pasaron 6 meses más. Las llamadas se volvieron menos frecuentes, pero no pararon completamente. Entonces, 7 años después del abandono, apareció un coche en la entrada de mi casa. Salieron Rodrigo y Paloma. Se veían diferentes, mayores. Rodrigo había perdido peso. Paloma tenía canas que no se molestaba en ocultar. Salí al porche antes de que pudieran tocar la puerta. ¿Qué hacen aquí? Necesitamos hablar, dijo Rodrigo. No hay nada que hablar. Renata, por favor. Papá murió hace 2 meses. Esa información debería haberme impactado. Debería haber sentido algo. Tristeza, culpa, algo. Pero no sentí nada. Entiendo. ¿Entiendes? Paloma parecía indignada. ¿Tu padre murió y solo dices que entiendes? ¿Qué quieren que diga? No lo vi en 7 años. Me abandonaron en el desierto. Nunca contestaron mis llamadas. Y ahora que está muerto, ¿se supone que debo sentir algo? Rodrigo respiró profundo. Mamá está arruinada. Los gastos médicos de papá consumieron todo. Está viviendo en un departamento de una habitación. Apenas puede pagar la renta. Lamento escuchar eso. Necesita ayuda. Y ahí estaba. La verdadera razón de su visita. ¿Cuánto?, pregunté. ¿Qué? ¿Cuánto dinero quieren? Rodrigo miró a Paloma. $5,000 le permitirían estabilizarse, conseguir un lugar mejor, pagar algunas deudas. Entré a la casa. Teodoro estaba en la puerta de la cocina. Asentí para que supiera que estaba bien. Fui a nuestro cuarto. Abrí el cajón de mi escritorio y saqué mi chequera. Escribí un cheque por $5,000. Regresé al porche y se lo entregué a Rodrigo. Aquí está. Rodrigo miró el cheque atónito. ¿En serio? ¿Así de fácil? Con una condición, dije. Este es el último contacto que tendremos. No vuelvan a llamarme. No vuelvan a buscarme. No vuelvan a aparecer en mi casa. Este dinero compra mi paz permanente. Pero somos familia, empezó Paloma. No, la interrumpí. La familia no abandona a sus hijos en el desierto. Esto es transacción, nada más. Rodrigo tomó el cheque con manos temblorosas. Renata, lo siento. De verdad lo siento. No me importa. ¿Podemos al menos explicarte por qué? No me interesa. Cerré la puerta mientras todavía estaban parados ahí, atónitos. Teodoro me abrazó. ¿Estás bien? Sí, respondí. Y era verdad, estaba perfectamente bien. Los meses que siguieron a esa visita fueron extrañamente liberadores. Había cerrado esa puerta de manera definitiva, no con gritos ni drama,
sino con un cheque y límites claros. Rodrigo y Paloma se fueron de mi casa ese día y, tal como les pedí, nunca volvieron. Pero la vida tiene formas curiosas de no dejarte en paz. 3 meses después, Celeste me llamó a la panadería una mañana antes de que abriera el taller. «Renata, hay alguien aquí que dice ser tu madre». Mi corazón se detuvo. «¿Qué quiere?» «No lo sé. Solo dice que necesita verte». Subí las escaleras desde mi antiguo cuarto que ahora usábamos como bodega. Aurora estaba sentada en una de las mesas de la panadería con una taza de café que claramente no había tocado. Se veía devastada. Había envejecido 20 años en los 7 que no la veía. «No deberías estar aquí», dije sin acercarme. «Lo sé. Rodrigo me dijo que no viniera, pero necesito que escuches algo». Su voz se quebró. «Solo una vez. Después me voy y nunca más me vuelves a ver». Celeste me miró preguntando silenciosamente qué hacer. Asentí. 10 minutos. Aurora respiró profundo. «Tu padre tuvo la idea. Dijo que ya no podíamos mantenerte, que estabas desperdiciando el dinero que Rodrigo necesitaba para su empresa. Yo no quería hacerlo, pero lo hiciste». «Sí, lo hice porque era más fácil estar de acuerdo que pelear con él. Porque Rodrigo era su favorito, y yo nunca tuve el valor de contradecirlo». Lágrimas corrían por sus mejillas. «Cada día desde entonces me arrepiento. Cada día». ¿Por eso estás aquí? ¿Para sentirte mejor contándome esto? No. Estoy aquí porque necesitas saber que la empresa de Rodrigo fracasó. Perdió todo el dinero que tu padre ahorró para él. Paloma lo dejó hace 6 meses. Se fue con un hombre que conoció en el gimnasio. No pude evitar una pequeña sonrisa. Karma. Rodrigo vive en mi departamento ahora. Duerme en el sofá. No consigue trabajo porque su último negocio lo dejó con deudas. Los acreedores lo buscan constantemente. ¿Y viniste a decirme esto por qué? Porque merecías saber que el hijo que eligieron sobre ti, el que era tan importante que te abandonaron por él, terminó siendo un fracaso. Y porque quiero que sepas que tenías razón en no perdonarnos». Eso me tomó por sorpresa. ¿Qué? Cuando Rodrigo me dijo que le diste $5,000, pero que nunca querías volver a vernos, me enojé. Dije que eras una desagradecida, pero conforme pasaron las semanas y vi ese cheque pegado en nuestro refrigerador antes de cobrarlo, entendí algo. Nos diste más de lo que merecíamos. Cualquier otra persona nos habría escupido en la cara. Mi garganta se apretó. ¿Terminaste? Solo una cosa más. Tu padre, antes de morir, me hizo prometer que te buscaría, que te diría que se arrepintió cada día, que lo que hicimos fue imperdonable. Ahora cumplí esa promesa. No volveré a molestarte». Aurora se levantó y caminó hacia la puerta. Se detuvo con la mano en el picaporte. «Construiste una buena vida, Renata, mejor de la que hubieras tenido con nosotros». Y se fue. Me quedé ahí parada en la panadería vacía mientras Celeste me observaba con preocupación. «¿Quieres hablar de eso?» «No, quiero ir a trabajar». Esa noche le conté todo a Teodoro. Él escuchó en silencio mientras le describía la visita de Aurora, las palabras sobre Rodrigo, el supuesto arrepentimiento de mi padre. «¿Cómo te sientes?», preguntó cuando terminé. «No lo sé. Pensé que sentiría satisfacción al saber que Rodrigo fracasó, pero solo siento vacío». Teodoro tomó mi mano. «Porque no eres como ellos. No encuentras alegría en el sufrimiento ajeno». «Entonces, ¿por qué no siento pena?» «Porque pena y venganza no son las únicas opciones. Puedes simplemente no sentir nada. Indiferencia es válida también». Los siguientes 2 años fueron de crecimiento constante. Enrique me hizo socia del taller al 40%. «Eres mejor soldadora que yo ya», admitió. «Y los clientes te piden específicamente. Mereces ser dueña de parte de esto». El negocio creció. Conseguimos contratos con empresas de construcción más grandes. Contratamos a 2 soldadores más. Yo manejaba los proyectos grandes, los difíciles, los que requerían precisión milimétrica. Teodoro fue ascendido a supervisor en su empresa de construcción. Entre los dos ganábamos lo suficiente para vivir cómodamente. No éramos ricos, pero teníamos todo lo que necesitábamos. Una tarde, casi 9 años después del abandono, llegó un sobre certificado a nuestra casa. Era de un bufete de abogados. Dentro había una notificación legal. Aurora había muerto, y según su testamento, me había dejado todo lo que tenía, que resultó ser absolutamente nada. $0, 0 propiedades, solo deudas. Pero también había una carta escrita a mano. «Renata, si estás leyendo esto, significa que finalmente tuve el valor de irme. No de este mundo, sino de la culpa que me consumió durante años. No espero tu perdón. No lo merezco. Solo quiero que sepas que el día más orgulloso de mi vida no fue cuando Rodrigo se graduó o cuando tu padre cerró su primer negocio grande. Fue cuando me enteré de que te habías casado, que tenías una casa, que eras socia de un negocio. Construiste una vida hermosa de las cenizas que nosotros dejamos. Eso toma una fuerza que ninguno de nosotros tuvo jamás. Tu madre que nunca te mereció, Aurora». Doblé la carta lentamente. Teodoro me miraba expectante. «¿Vas al funeral?», preguntó. «No». «¿Estás segura?». «Completamente». Pero sí fui. No al funeral, sino al cementerio 2 semanas después. Sola. Encontré su tumba bajo un árbol pequeño. La lápida era simple.
Solo su nombre y las fechas. Me paré ahí durante largos minutos sin saber qué decir. Finalmente hablé en voz alta. No te perdono, pero tampoco te odio. Simplemente dejaste de importar hace mucho tiempo. Espero que encontraras paz. Yo ya encontré la mía. Me fui sin mirar atrás. Un mes después, Rodrigo apareció en el taller. Enrique me avisó que había alguien preguntando por mí. Salí y lo vi parado junto a un coche viejo y abollado. Se veía destrozado, delgado, ojeroso, encorvado. «Necesito hablar contigo», dijo. «Tenemos un acuerdo. El cheque compró mi paz. No vine a pedir dinero. Vine a decirte la verdad». Se pasó la mano por el cabello grasoso. «Mamá no quería abandonarte. Fui yo quien convenció a papá. Le dije que eras un lastre, que estabas desperdiciando su dinero que yo merecía, que necesitabas aprender una lección». Me quedé callada, procesando. Tenía 25 años y estaba celoso porque mamá te defendía. Porque cuando ella te miraba, veía amor real. Cuando me miraba a mí, solo veía expectativas. Quería ser el único hijo. Entonces te eliminé. ¿Y por qué me cuentas esto ahora? Porque estoy en el mismo lugar donde te dejamos. Sin dinero, sin opciones, sin nadie que me ayude. Y me di cuenta de que merecía esto. Cada parte de esto. ¿Quieres que te diga que no es tu culpa? ¿Que te perdono? No. Quiero que sepas que tenías razón. La familia no es sangre, es elección. Y yo elegí mal. Papá eligió mal. Mamá eligió no elegir. Tú elegiste sobrevivir y ganaste. Rodrigo se dio la vuelta para irse. Espera, dije. Entré al taller y regresé con una tarjeta de presentación. Este es el número de doña Miriam. Dirige un refugio a 3 horas de aquí. Dile que yo te mandé. Te dará una cama y te ayudará a encontrar trabajo si realmente quieres cambiar. Rodrigo miró la tarjeta con ojos llorosos. ¿Por qué? Porque alguien me dio una oportunidad cuando no la merecía. No lo hago por ti. Lo hago por la persona que yo era cuando llegué a ese refugio. Se fue sin decir nada más. Nunca supe si llamó a doña Miriam. Nunca pregunté. Teodoro y yo decidimos expandir nuestro negocio. Con mi parte como socia del taller y nuestros ahorros combinados, compramos el edificio de al lado y abrimos una escuela de soldadura. Enseñábamos a mujeres principalmente, mujeres que necesitaban un oficio, un camino, una salida. Doña Miriam nos mandaba estudiantes del refugio. Enrique donaba materiales. Celeste les daba trabajo en la panadería mientras aprendían. Se convirtió en una red de apoyo hermosa. Una de nuestras primeras estudiantes se llamaba Lara. Tenía 22 años y había escapado de una situación doméstica horrible. Era callada, asustada, pero determinada. Le enseñé todo lo que Enrique me había enseñado. Paciencia, precisión, cómo el metal responde al calor, cómo tus manos pueden crear algo sólido de piezas rotas. Un día, después de clase, Lara se me acercó. ¿Puedo preguntarte algo personal? Claro. ¿Cómo superaste lo que te pasó? Sé que doña Miriam te ayudó antes. ¿Cómo dejaste de estar enojada? Pensé por un momento. No dejé de estar enojada. La rabia se transformó en combustible. La usé para construir algo mejor que lo que perdí. Eventualmente el combustible se acabó y lo que quedó fue mi vida. Una vida que amo, y ya no hubo espacio para la rabia. Lara asintió lentamente. Quiero eso. Quiero que algún día mi pasado sea solo eso. Pasado. Lo será, si lo decides. 10 años después del abandono, mi vida era irreconocible de lo que había sido. Era socia de un taller exitoso. Tenía una escuela que había graduado a 43 mujeres. Tenía un esposo que me amaba no porque yo fuera perfecta, sino porque construimos algo real juntos. Y no tenía familia, al menos no la que la sangre me dio. Pero tenía a Teodoro, a Enrique, a Celeste, a doña Miriam, a todas las mujeres que habían pasado por nuestra escuela y que ahora tenían trabajos, vidas, futuros. Esa era mi familia, la que elegí, la que me eligió de vuelta. El día que todo cambió fue un martes ordinario de octubre. Había llovido por la mañana y el taller olía a tierra mojada y metal. Estaba trabajando en una estructura complicada para un edificio comercial cuando Enrique me llamó a la oficina. «Hay alguien aquí que dice ser abogado. Pregunta por ti». Entré a la oficina limpiándome las manos en el overol. Un hombre de unos 40 años con traje gris estaba sentado esperando. Se levantó cuando entré. ¿Renata Sánchez? Ese era mi apellido de casada. Sí, me llamo Gabriel Navarro.
Soy abogado especializado en herencias y bienes raíces. Me extendió una tarjeta de presentación. Estoy aquí por un asunto relacionado con su familia biológica. No tengo familia biológica. Legalmente sí. Y hay un asunto que requiere su atención inmediata. Abrió su maletín y sacó una carpeta gruesa. Su hermano Rodrigo falleció hace 3 semanas. Sentí algo extraño en el pecho. No tristeza exactamente, más como reconocimiento de que algo había terminado. Entiendo. Murió sin testamento, sin esposa, sin hijos. Según las leyes de sucesión, usted es su única pariente viva. Todo lo que dejó pasa automáticamente a usted. No quiero nada de él. El abogado sonrió levemente. Entiendo el sentimiento, pero hay complicaciones. Rodrigo dejó deudas significativas, aproximadamente $87,000 entre tarjetas de crédito, préstamos personales y deudas médicas de sus últimos meses. Y eso es mi problema. ¿Por qué? Porque legalmente, como única heredera, las deudas pasan a usted a menos que renuncie formalmente a la herencia, pero hay algo más que debe saber antes de tomar esa decisión. Gabriel abrió la carpeta. Dentro había documentos, fotografías, registros bancarios. 3 meses antes de morir, Rodrigo me contrató. Me pidió que investigara algo, específicamente que investigara a su padre y lo que realmente pasó con el dinero familiar. ¿Por qué haría eso? Porque sospechaba que su padre no era quien decía ser. Y tenía razón. Gabriel sacó varios documentos. Ernesto Reyes no era empresario exitoso. Era estafador. Durante 30 años operó un esquema Ponzi pequeño que engañó a familiares, amigos, conocidos. Miré los documentos sin tocarlos. No entiendo qué tiene que ver esto conmigo. Su padre no gastó el dinero en Rodrigo. Usó a Rodrigo como excusa para justificar gastos. La realidad es que el dinero iba a pagar deudas de estafas anteriores. Cuando el esquema colapsó, su padre enfermó. No fue casualidad. El estrés de estar a punto de ser expuesto lo mató. Rodrigo descubrió todo esto. Sí, y descubrió algo más. Gabriel sacó otra carpeta. Encontró evidencia de que su abandono no fue solo crueldad casual. Su padre necesitaba reducir gastos urgentemente porque los acreedores lo presionaban. Usted era la más joven, la que según él tenía más tiempo para recuperarse. Sentí náuseas. Me abandonó para ahorrar dinero para cubrir sus estafas. Exactamente. Y Rodrigo encontró correos entre su padre y Paloma donde planeaban el abandono con semanas de anticipación. Rodrigo participó activamente. ¿Por qué me está contando todo esto? Porque Rodrigo me pidió que lo hiciera si algo le pasaba. Me dejó instrucciones específicas. Quería que usted supiera la verdad completa, no para excusarlo, sino para que entendiera que el abandono no fue porque usted no valiera, fue porque su padre era un criminal. Gabriel sacó un sobre final. También dejó esto. Dentro había una carta escrita con letra temblorosa. Renata, si estás leyendo esto, significa que finalmente me fui. Espero que haya sido rápido. Los doctores dijeron que mi hígado estaba destruido. Años de alcoholismo. Otra consecuencia de mis decisiones. Te abandonamos en ese desierto por dinero, no por tu bien, no para enseñarte una lección, por dinero que papá necesitaba para pagar deudas de estafas. Yo sabía todo. Yo ayudé a planear cada detalle. El mapa, la gasolinera específica, el momento exacto. Cuando mamá te visitó y te dijo que ella no quería hacerlo. Mintió. Ella también sabía. Todos sabíamos. Pasé los últimos 10 años de mi vida siendo miserable. Perdí todo. Paloma, el negocio, la casa, la dignidad. Y me di cuenta de que esto fue justicia. No divina, no kármica. Solo causa y efecto. Te quité tu familia. La vida me quitó todo lo demás. No busco perdón. No lo merezco. Solo quiero que sepas que tenías razón en cada decisión que tomaste con respecto a nosotros. El cheque que nos diste fue generosidad que no merecíamos. La paz que compraste con él fue sabiduría pura. Encontré los registros bancarios de papá. Documenté todo. Se lo di a Gabriel para que te lo entregara. No porque debas hacer algo con esa información, sino porque mereces saber que nada de lo que pasó fue tu culpa. Construiste una vida hermosa. Lo sé porque te busqué en internet. Vi fotos de tu negocio, de tu escuela, de las mujeres que graduaron. Hiciste más bien en 10 años que nuestra familia hizo en generaciones. Muero solo y arruinado. Tú vives rodeada de gente que construiste como familia. Ganaste en todos los sentidos que importan. Adiós, Renata. Fuiste mejor hermana de lo que yo merecí. Rodrigo. Doblé la carta lentamente. Gabriel me observaba en silencio. ¿Qué pasa con las deudas? Pregunté finalmente. Puede renunciar a la herencia. Todo pasa al Estado. Las deudas se cancelan. Usted no debe nada. ¿Y si acepto la herencia? Entonces, las deudas son suyas. Pero también los activos, que en el caso de Rodrigo son 0. Literalmente nada de valor, excepto la verdad. Excepto eso, firmé los papeles de renuncia a la herencia ahí mismo. Gabriel se fue con promesas de que todo estaba cerrado legalmente. Esa noche le conté todo a Teodoro. Cada detalle de lo que Gabriel me había revelado. La estafa de mi padre, la complicidad de todos, el plan deliberado del abandono. ¿Cómo te sientes?, preguntó cuando terminé. Validada, respondí. Durante años me pregunté qué había hecho mal, qué falla tenía para que mi familia me abandonara. Ahora sé que no fue nada que yo hice, fue todo lo que ellos eran. ¿Cambia algo?
No, mi vida ya está construida, pero cierra algo que no sabía que estaba abierto. Teodoro me abrazó. Entonces fue un buen día. Tenía razón. Fue un buen día. 2 semanas después de la visita del abogado, estaba dando clase en la escuela de soldadura cuando una de las estudiantes me llamó. Renata, hay gente afuera. Dicen que son periodistas. Salí confundida. Había 3 personas con cámaras y grabadoras. Una mujer se acercó con una sonrisa profesional. ¿Renata Sánchez? Soy Abril Méndez del canal 7 Noticias. Estamos haciendo un reportaje sobre Ernesto Reyes y el esquema Ponzi que operó durante 30 años. Entendemos que usted es su hija. Mi estómago se hundió. Sin comentarios. Tenemos información de que usted fue abandonada por su familia hace 12 años. ¿Es cierto que la dejaron en una gasolinera del desierto? ¿Puede confirmarlo? Sin comentarios. Entré al taller y cerré la puerta. Pero no se fueron. Durante 3 días acamparon afuera del taller. Algunos estudiantes del pueblo empezaron a hacer preguntas. Enrique tuvo que hablar con reporteros que querían entrevistarlo. Finalmente cedí. Acepté una entrevista con la condición de que después me dejaran en paz. Abril vino con su camarógrafo un viernes por la tarde. Nos sentamos en la oficina del taller. Cuénteme qué pasó hace 12 años. Conté la historia, sin emoción, solo hechos. El viaje, la gasolinera, las llamadas sin respuesta, el refugio, aprender a soldar, construir mi vida. ¿Cómo se siente al saber que su padre era un estafador? Explica todo. El abandono no fue crueldad casual, fue cálculo financiero. ¿Tiene algo que decirle a otras víctimas de su padre? Pensé cuidadosamente. Sí, que el dolor que causó fue real, pero que ese dolor no tiene que definirlos. Pueden construir algo mejor de las cenizas. Yo lo hice. La entrevista se transmitió esa misma semana. Generó atención nacional. Periodistas de todo el país querían mi historia. La mujer abandonada que se convirtió en empresaria exitosa. Rechacé todas las entrevistas excepto una, un podcast sobre superación personal conducido por una mujer que también había sido abandonada por su familia. En esa entrevista, finalmente hablé con honestidad brutal sobre todo. El dolor, la rabia, el proceso de transformar ambos en combustible, de construir familia donde no había sangre, de encontrar paz sin perdón. ¿Perdonó a su familia?, me preguntó la conductora. No, y no planeo hacerlo. Perdón es para gente que se arrepiente genuinamente y cambia. Mi familia solo se arrepintió cuando enfrentó consecuencias. Eso no es arrepentimiento, es supervivencia. ¿Cree que tomó la decisión correcta al cortar contacto completamente? Absolutamente. Fue la mejor decisión de mi vida. Me dio espacio para convertirme en quien soy, sin el peso de cumplir expectativas de gente que nunca me valoró. El podcast se volvió viral. Miles de personas me escribieron mensajes compartiendo sus propias historias de abandono familiar. Algunas buscaban permiso para cortar contacto con familias tóxicas. Otras solo querían saber que era posible sobrevivir. Les respondía a todas con el mismo mensaje. Tu vida es tuya. No debes lealtad a gente que te lastima. Familia es quien elige quedarse, no quien comparte tu sangre. Un mes después de toda la atención mediática, recibí una llamada inesperada. Era de la Universidad Estatal. Querían que diera una conferencia sobre resiliencia y emprendimiento para sus estudiantes de administración. Acepté. Teodoro vino conmigo. Cuando subí al escenario frente a 200 estudiantes, vi rostros jóvenes llenos de expectativa. Mi nombre es Renata Sánchez, comencé. Hace 12 años, mi familia me abandonó en una gasolinera del desierto con $53 en mi bolsillo. Hoy soy dueña parcial de un taller de soldadura que genera $500,000 al año. Dirijo una escuela que ha capacitado a 62 mujeres en oficios especializados. Estoy casada con el amor de mi vida y no le debo nada a la gente que me abandonó. Hablé durante 1 hora sobre fracaso, sobre reconstrucción, sobre tomar decisiones difíciles, sobre soltar gente que te lastima incluso cuando comparten tu sangre. Al final, una estudiante levantó la mano. ¿Alguna vez deseó venganza? Al principio sí. Soñaba con tener éxito y restregarles en la cara todo lo que habían perdido. Pero eventualmente entendí algo. La mejor venganza no es que ellos vean tu éxito, es que su opinión sobre tu éxito deje de importarte. La audiencia estalló en aplausos. Después de la conferencia, 3 estudiantes se me acercaron. Todas tenían historias similares. Familias que las presionaban, que las controlaban, que las hacían sentir que nunca eran suficiente. ¿Cómo sé cuándo es tiempo de irme?, preguntó una. Cuando quedarte te cuesta más de lo que te da, respondí. Cuando cada interacción te drena en lugar de llenarte. Cuando te das cuenta de que eres una versión más pequeña de ti misma cuando estás con ellos. Las 3 lloraron. Las abracé. Les di mi número. Si necesitan ayuda para empezar de nuevo, llamen. Encontraré forma de ayudarlas. Manejando de vuelta a casa esa noche, Teodoro me tomó la mano. Estoy orgulloso de ti. Por la conferencia, por todo. Por convertir tu peor momento en tu mayor fortaleza. No lo hice sola. Lo sé. Pero tomaste la decisión de aceptar ayuda cuando te la ofrecieron. Esa fue tu fuerza. Mucha gente en tu situación hubiera rechazado a doña Miriam, a Enrique, a mí.
Tú elegiste construir en lugar de cerrarte. Tenía razón. Podría haber dejado que el abandono me destruyera. Podría haber pasado mi vida en amargura. En lugar de eso, elegí usar esa experiencia como fundación para algo mejor. 6 meses después de toda la atención mediática, la vida volvió a su normalidad tranquila. Los reporteros se fueron, los mensajes disminuyeron, pero el impacto permaneció. Nuestra escuela de soldadura recibió donaciones de gente inspirada por la historia. Expandimos. Contratamos 2 instructores más. Empezamos a ofrecer otros oficios también. Plomería, electricidad, carpintería. Se convirtió en un centro de capacitación completo para mujeres que necesitaban empezar de nuevo. Doña Miriam nos enviaba estudiantes constantemente. Celeste las empleaba. El pueblo entero se había convertido en una red de apoyo. Una tarde, exactamente 13 años después del abandono, estaba cerrando el taller cuando vi un coche desconocido estacionarse afuera. Se bajó una mujer joven, quizá 25 años. ¿Renata Sánchez? Sí, mi nombre es Abril. Soy hija de Paloma. Mi corazón se detuvo. No sabía que Paloma tenía hijos. Los tuvo después de divorciarse de Rodrigo. Yo nací 8 años después de que te abandonaran. La chica se veía nerviosa. Vine porque necesito que sepas algo. Mi mamá está muy enferma. Cáncer terminal, tiene pocas semanas. Lamento escuchar eso. Ella no me mandó. De hecho, me rogó que no viniera. Pero necesito decirte que ha vivido atormentada por lo que te hicieron. Habla de ti constantemente, de cómo eras la única buena en esa familia y cómo la destruyeron. ¿Por qué me cuentas esto? Porque mi mamá dice que mereces saber que lo que hicieron no fue tu culpa, que siempre fuiste inocente, y que el castigo que recibieron fue proporcional al crimen. Miré a esta chica que no conocía, portadora de un mensaje que no pedí. Dile a tu mamá que yo ya lo sabía, que no necesito su confesión del hecho de muerte para sentirme en paz, que construí una vida hermosa precisamente porque ellos me forzaron a hacerlo. Abril asintió. ¿Puedo preguntarte algo? Claro. ¿Alguna vez los perdonaste? No. El perdón es un regalo. No se lo gané, no lo merecen, y no lo necesito para mi paz. La chica sonrió tristemente. Eso es lo que pensaba. Gracias por tu honestidad. Se fue. Nunca la volví a ver. 2 semanas después vi en internet que Paloma había fallecido. No fui al funeral. No envié flores. Simplemente dejé que esa información existiera sin afectarme. Esa noche, acostada junto a Teodoro, le conté sobre la visita de Abril. ¿Cambia algo? Preguntó. Nada. Mi vida está exactamente donde debe estar. Y era verdad. Han pasado 15 años desde que mi familia me abandonó en aquella gasolinera del desierto. 15 años desde que caminé 3 kilómetros bajo el sol abrasador sin saber qué me esperaba. Hoy tengo 38 años. Soy copropietaria de uno de los talleres de soldadura más respetados en 3 estados. Nuestra escuela de capacitación ha graduado a 120 mujeres. 87 de ellas tienen empleos estables en oficios especializados. Muchas han abierto sus propios negocios. Teodoro y yo celebramos 13 años de matrimonio el mes pasado. No con gran fiesta, sino con una cena tranquila en la panadería de Celeste, quien ahora tiene 73 años, pero se niega rotundamente a jubilarse. Enrique se retiró hace 2 años. Me vendió su parte del taller por un precio ridículamente bajo. Ya gané suficiente dinero, dijo. Y tú convertiste esto en algo más grande de lo que yo jamás soñé. Es tuyo. Doña Miriam sigue dirigiendo el refugio. Ahora tiene ayuda de 3 de nuestras graduadas que trabajan ahí tiempo parcial, mientras también tienen sus empleos regulares. El refugio expandió. Ahora puede alojar a 20 mujeres simultáneamente. La semana pasada recibí una invitación para hablar en un congreso nacional sobre emprendimiento femenino. Van a pagarme $15,000 por 1 hora de conferencia. Rechacé el dinero. Pedí que lo donaran al refugio de Doña Miriam. Mi vida está llena, no de drama ni caos, de cosas simples que importan. Cenas con Teodoro. Enseñar soldadura a mujeres que nunca pensaron que podrían aprender un oficio. Ver cómo Celeste sigue horneando el mejor pan dulce del mundo. No tengo hijos. Teodoro y yo lo discutimos varias veces. Decidimos que nuestra contribución al mundo sería diferente. Las mujeres que capacitamos, las vidas que ayudamos a reconstruir, esa es nuestra familia. Ayer una de nuestras graduadas, Lara, la chica callada y asustada que llegó hace 8 años, abrió su propio taller de soldadura en la ciudad. Me invitó a la inauguración. Había lágrimas en sus ojos cuando cortó el listón. Nada de esto hubiera sido posible sin ti, me dijo. Yo solo te enseñé a soldar. Tú hiciste todo lo demás. Me enseñaste más que soldar. Me enseñaste que el pasado no define el futuro. Vi mi reflejo en las ventanas de su nuevo taller. Una mujer de 38 años con manos callosas y cabello recogido. Overol manchado de trabajo. Cicatrices de quemaduras en los antebrazos de años de soldar. No me parezco en nada a la chica de 23 años que fue abandonada en el desierto. Esa chica estaba rota, perdida, desesperada. Yo estoy completa, encontrada, en paz. A veces me preguntan si alguna vez pienso en mi familia. La respuesta es sí. Pienso en ellos de la misma manera que pienso en un accidente de coche del que sobreviví. Fue real, fue traumático, me cambió, pero no me define. Ernesto murió arruinado
y solo. Rodrigo murió alcohólico y lleno de remordimientos. Aurora murió cargando culpa que nunca procesó. Paloma murió atormentada por decisiones que no podía deshacer. Todos recibieron exactamente lo que sus acciones merecían, no porque yo hiciera algo para castigarlos, simplemente porque las consecuencias naturales de tratar mal a la gente eventualmente te alcanzan. Yo, por otro lado, recibí una segunda oportunidad que tomé con ambas manos. Construí algo sólido de las cenizas. Encontré familia en extraños que se convirtieron en personas esenciales. Aprendí que el amor no está en la sangre, sino en la elección constante de quedarse. El cheque que le di a Rodrigo hace años fue la última inversión que hice en mi familia biológica. $5,000 para comprar paz permanente. Fue el mejor dinero que gasté en mi vida. Porque después de eso, pude cerrar esa puerta completamente. Sin culpa. Sin dudas, sin la ilusión de que algún día cambiarían. La gente a menudo me pregunta si alguna vez sentí el impulso de buscarlos, de confrontarlos, de hacerles ver lo que perdieron. La respuesta es no, porque para cuando tuve éxito suficiente para restregarles algo en la cara, ya no me importaba su opinión, y esa fue la victoria real. No demostrarles que estaban equivocados, sino dejar de necesitar su validación. Anoche Teodoro y yo estábamos sentados en el porche de nuestra casa viendo el atardecer. El cielo del desierto se pintó de naranjas y rosas. ¿En qué piensas?, me preguntó. En que hace 15 años estaba en el peor momento de mi vida. Y que ese momento me llevó aquí, a esto, a nosotros. ¿Te arrepientes de algo?, pensé honestamente. Me arrepiento de no haberme dado cuenta antes de que no tenía que ganarme el amor de gente que nunca me iba a amar de vuelta. Pero no me arrepiento de nada después del abandono. Cada decisión que tomé desde entonces me trajo hasta aquí. Teodoro besó mi frente. Entonces fue el camino correcto. Tenía razón. Mi familia me dio el peor regalo imaginable cuando me abandonaron en ese desierto. Me dieron la oportunidad de empezar de cero, de construir una vida basada en mis decisiones, no en sus expectativas, de aprender que puedes crear familia donde encuentres amor real. No les agradezco por eso. No merecen gratitud, pero tampoco los odio. Simplemente existen en mi pasado como una lección aprendida, como evidencia de que puedes sobrevivir lo peor y construir lo mejor. El sol se ocultó completamente. Teodoro y yo entramos a nuestra casa. Mañana daría clase temprano. 3 estudiantes nuevas empezaban. Una había escapado de un matrimonio abusivo. Otra había perdido todo en un incendio. La tercera simplemente necesitaba un cambio de vida. Les enseñaría a soldar. Pero más importante, les enseñaría que ellas son más fuertes de lo que piensan, que pueden construir algo hermoso de piezas rotas, que el pasado no tiene que dictar el futuro. Porque yo soy la prueba viviente de eso. Mi familia me abandonó pensando que me estaban castigando. Sin saberlo, me liberaron, y esa libertad fue el mejor regalo que jamás recibí.